Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos el día de hoy? Todos aquellos apasionados e interesados en el mundo de la astrología. Mi nombre es Joser, quiero darles la más cordial bienvenida a este tercer video que subo a mi canal. Y me parece importante iniciar esta serie de videos de una manera más instructiva, desde el principio, vamos a decirlo un poco, de lo que es la astrología para terminar de comprender qué es todo lo que nos regala, en este caso, este tema de la astrología. Y quería yo empezar por lo básico. Quería yo empezar con ustedes hablando un poco de lo que es el mandala astrológico, también llamado mandala de los signos zodiacales, que para aquellos que no conocen mucho de astrología es este círculo que podemos ver en nuestra carta natal, en donde se marcan diferentes espacios como si estuviéramos hablando de un pie o un pastel que podemos seccionar en 12 secciones diferentes. Este círculo, este mandala, está compuesto de diversos, vamos a decirlo, componentes, valga la redundancia, donde por un lado vamos a tener cosas que son como los signos zodiacales, que es el cintillo que se encuentra en la parte de afuera y que tiene ahí el símbolo, la iconografía del signo en particular. Después tenemos estos triángulos que se forman con estas líneas rectas que cruzan por en medio de ese círculo, que serían las casas astrológicas, que serían estas, digamos, áreas o temas de la vida de cada uno de nosotros. Y luego existen otras cuestiones como los planetas, que son los símbolos que encontramos mezclados en diferentes partes de ese mandala, unos pequeños símbolos de cada uno de los planetas y algunas líneas de colores que son los aspectos. Sin embargo, el día de hoy quiero yo centrarme mucho en lo que es el tema de los signos zodiacales y también un poco de las casas zodiacales. Entendiendo los signos zodiacales como estos arquetipos de la personalidad. Son 12 signos zodiacales los que tenemos, comenzando por Aries, dando toda la vuelta para terminar en Piscis, y cada uno de estos signos zodiacales nos da una personalidad arquetípica, nos va a estar hablando de ciertas características muy particulares que la persona que haya nacido durante ese intervalo de tiempo va a cargar con él, va a tener con él mismo. Y por otro lado, en esta parte de adentro que les decía yo, estas líneas rectas que forman las casas, estas casas nos dan también 12 áreas de la vida o 12 áreas en las que nosotros manejamos nuestra existencia en este planeta, en este mundo. Y de ahí es que yo quiero platicar con ustedes para conocerlos un poco más. Más adelante iremos entrando en cada uno de estos signos para poder hablar más a detalle, de una manera más extendida sobre él, y también estaremos hablando de las casas. El día de hoy es básicamente entender cómo se compone este mandala para que comprendamos cuando lo vemos visualmente qué es lo que está sucediendo ahí o qué es lo que se va a estar interpretando de lo que sucede ahí. Entonces, como les decía yo, a mí me gusta ver este círculo como la evolución de la conciencia. Si nosotros partimos desde Aries, que sería este personaje principal, algunos lo llaman el guerrero porque está asociado con Marte, bueno, entonces Aries, que es donde principia el mandala natural, ya en alguna ocasión más adelante hablaremos qué es el mandala natural, pero es la disposición natural de estos 12 signos en el orden que da el año astrológico, y entonces empezamos en Aries, va a ir dando toda la vuelta y termina en Piscis. Entonces, si nosotros empezamos en Aries, estamos hablando de este guerrero y de su nacimiento, en donde Aries es lo intempestivo, es si estuviéramos un automóvil, sería la primera velocidad para aquellos que manejan un coche estándar o de cambios, ¿no? Sincrónico, en algunos países de Latinoamérica también le llaman. Y esto tiene que ver con el arranque
arranque, con el impulso de inicio para hacer algo. ¿Qué más energía y qué más arranque requerimos nosotros que cuando nacemos? El nacer, el dar esta primera bocanada de aire, este primer grito de conquista hacia el mundo. Lo hemos logrado, hemos sobrevivido, acabamos de nacer. Eso es Aries, esa fuerza condensada que hace que nos movamos, que da el inicio. Y de ahí entonces esta evolución de la conciencia, que algunos llamamos, nos lleva a Tauro, que es el siguiente signo zodiacal, en donde tenemos que encontrar la búsqueda del sustento. Tauro es qué como, de qué me alimento, qué tengo, qué riquezas logro conservar para nutrirme. Es la tierra misma, es el alimento mismo, y este bebé tiene que encontrar en el sentido práctico de las cosas cuando nace, o bien la teta de la madre, o bien este biberón o esta teta artificial para poderse alimentar. De ahí vamos a pasar entonces después el tercer signo, que está casi en la parte de abajo del mandala. Llegamos al tercer signo, que es Géminis. Y Géminis es mi relación con el otro, pero con el otro próximo. Géminis es ese primer contacto con lo que tengo en mi círculo más íntimo. Se habla de los hermanos, se habla de los primeros años de aprendizaje escolar. Es esta primera parte en donde yo empiezo a hacer que ese mundo que era solo yo y mi alimento empiece a abrirse y a expandirse hacia quienes, hacia los más cercanos a mí. Son estos pequeños pasos a la apertura, a la comunicación con el otro. De ahí que Géminis esté marcado con estas dos columnas. Y después viene el cuarto signo, que es este signo que está justo en la parte de abajo o en el fondo de cielo, que también se llama, que es Cáncer. Y Cáncer es el sentido de pertenencia. Ya nací, ya logré el sustento o el alimento, ya entiendo que hay quien está cercano a mí. Ahora tengo que entender a dónde pertenezco yo. ¿De dónde vengo? Mis raíces, quién me cuida, qué lazos afectivos y qué apegos tengo contra las personas que están alrededor mío. Y eso es Cáncer en su totalidad. Pero una vez que nosotros logramos esta identificación con la persona, con lo que nos rodea, y entendemos qué lugar ocupamos en nuestros primeros años, en nuestra tierna infancia, en nuestra familia, entonces viene ya el momento de preocuparnos por decir quién soy yo, cómo me expreso. Entonces aquí lo encontramos en Leo, y Leo es el sol, Leo es la iluminación, Leo es mírenme, aquí estoy, es el yo soy, que es muy distinto al nacimiento, que es el yo existo de Aries. Aquí es el yo soy, y cuál es mi yo creativo, qué es lo que yo puedo hacer con lo que yo soy. Y eso te lo da esta quinta casa. En nuestra sexta casa vamos nosotros a tener el signo de Virgo. Y Virgo es los hábitos, Virgo es la metodología. Fíjense cómo vamos recorriendo todas estas casas y se va dando esta evolución o desarrollo de la conciencia, de haber nacido y obtener lo que queremos básicamente por instinto, a llegar ya a esta parte en donde entendemos en el 6, que es la mitad. Estamos terminando la primera mitad del círculo mandálico, del mandala. Aquí estamos entendiendo que tiene que haber una metodología para obtener el éxito, que tiene que haber hábitos para lograr algo en nuestra vida, que el paso A y el paso B te van a llevar eventualmente a un resultado C o aquel que tú hayas decidido. Y eso es Virgo. Virgo es el sentirse útil, el entender con esa autoexpresión que te da Leo, en dónde quepo, para qué soy útil, cómo me utilizan o cómo me utilizo. Y con esto entonces cerramos esta primera etapa, que es toda esta parte de abajo del mandala, de este círculo,
que estamos todo hablando de nosotros, todo tiene que ver con nosotros, y vamos a partir ahora a la parte de arriba de ese círculo que tiene mucho que ver con lo que sucede fuera de mí. Y así entramos con el primero de ellos, que es Libra, y Libra nos da la vinculación. Libra nos dice lo que hay enfrente de nosotros y nos espejea, es un espejo para entendernos con lo que hay enfrente y poder entonces entender desde este balance que se necesita hasta este sentido de justicia. Pero cuando nosotros entendemos que hay otro, entonces entendemos que podemos tener una relación cercana, íntima, que vaya más allá de las relaciones que hemos tenido en la casa 3. Y entonces viene la casa 8, que es la casa de Escorpio. Y esta es la casa de la unión y de la sexualidad, de nuestros deseos, de aquello que mantenemos en lo privado y en muchos casos oculto. Esta casa tiene mucho que ver con todo lo que son los tabúes. Entonces, nosotros ya en la casa 5 logramos decir quiénes somos, en la casa 6 entendemos que necesitamos una metodología para sentirnos útiles, esa utilidad en la casa 7 se pone con Libra en el vínculo con el que está enfrente, pero entonces al generar este vínculo hay una posible conexión, una posible unión más allá de lo social con una persona que es Escorpio. Y aquí es a donde se da, como les digo yo, todo esto que tiene que ver con el matrimonio, con las uniones, con la sexualidad. Ya no estamos hablando de los novios, de los noviazgos, de las parejas que se dan en la casa 7 de Libra con la vinculación. Aquí vamos un paso más adelante. Hay una interconexión mucho más profunda. Y entonces de ahí, una vez que yo logro identificarme con el de enfrente y logro unirme o hacer comunión con él por medio de la sexualidad y de nuestros sentidos más íntimos conectados, entonces llego a entender o llego a querer empezar a explorar mi sistema de creencias. Y este se da en la casa 9 con Sagitario. Sagitario nos dice ¿cuál es nuestra verdad? En Sagitario buscamos nuestra propia verdad. Sagitario nos hace expandirnos, nos lleva a nuevos horizontes, nos hace entender que el mundo no termina en este límite de mi pareja, en este límite de autoconocerme. El mundo va más allá y nos invita a dar este paso hacia algo más grande y empieza esta nueva aventura con el signo de Sagitario en casa 9, y esta casa 9 está casi en la cúspide, en la parte más alta de nuestro mandala astrológico, que este mandala astrológico se da la parte más alta en la casa 10, que es lo más visible de nosotros, es también llamado nuestro medio cielo, es decir, si estuviéramos parados sería justo lo que queda arriba de nosotros, justo encima de nosotros en el sentido hacia el cielo. Y ahí tenemos a Capricornio. Y en Capricornio estamos hablando de la responsabilidad. Capricornio nos habla mucho de la imagen que nosotros mostramos al mundo, cómo el mundo nos cataloga, nos etiqueta. Esta es la casa que tiene que ver con la profesión. Esta es la casa que tiene que ver con el sentido responsable en el que yo me muestro a los demás, que es muy diferente a la casa 5, que la casa 5 es la autoexpresión, tiene mucho que ver con lo que yo quiero, lo que yo decido. En la casa 10 vamos a estar hablando más de aquello que yo muestro a los demás. Soy el doctor, el abogado, el astrólogo, el cantante, el ama de casa. Es esta profesión, esta forma profesional de mostrarme hacia el mundo, y está justo en lo más alto, no está oculto, está a la vista del público totalmente. Pero bueno, venga que ya nos estamos mostrando como somos nosotros, ya hemos alcanzado, si hemos llevado todo este camino de la forma correcta, hemos alcanzado una madurez en el sentido de entender qué soy, quién soy y cómo me proyecto. Pero entonces viene la casa 11 y la 12, que estas dos casas vamos a decir que se cuecen aparte. La casa 11 es la casa en donde te dicen, bueno, todo estuvo muy padre, como decimos nosotros, muy bien,
hasta la casa 10 has entendido todo, pero ¿qué crees? Hay nuevas realidades. Hay nuevos mundos, hay nuevas cosas. Es Urano puro, es la revolución, el cambio, la reestructuración, la desestructurización. Tiene mucho que ver con todo esto. Entonces, una vez que tú ya tienes todo este ciclo armado, de repente llegas a la casa 11 y en la casa 11 te dicen, bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer una recapitulación de todo lo que aprendiste y vamos a ver qué quitamos, movemos, cambiamos, pintamos, remodelamos, reforzamos de lo que tú vienes siendo hasta ahora, y esto nos los da Acuario en la casa 11. Acuario nos abre a nuevas realidades, Acuario nos abre a estas nuevas conexiones que se dan ya en la vida más adulta, no son estas amistades de infancia que se nos pueden dar en las casas que se encuentran en la parte de abajo del mandala. Acá tiene mucho más que ver con estas amistades entrañables, muchas veces incluso kármicas, tiene que ver con estas relaciones profundas con otros seres y con otras personas que no necesariamente tienen esta connotación sexual que pueden tener en la casa 8. Y finalmente llegamos al término del mandala cuando llegamos a Piscis, que en el video anterior estuve hablando bastante sobre Piscis y lo que Piscis significa. Y pues Piscis, ¿qué es? Piscis es la fusión, Piscis es el entregarte al todo, entonces es la culminación de todo ese viaje que hemos hecho de aprendizaje, en donde hemos entendido quiénes somos, cómo expresarnos, cómo relacionarnos, cómo mostrarnos, cómo reestructurarnos, para que después, cuando pasemos a esa última casa, a la 12, pongamos al servicio del todo aquello que somos, renunciando un poco al egoísmo del individuo para entrar a la fusión con la totalidad, reintegrarnos con el cosmos. Cuando acaba la casa 12 morimos, y al morir nosotros nos volvemos a reintegrar a este cosmos que nos vio nacer muchos años atrás. Habiendo hablado un poco de estas de esta cuestión de los signos zodiacales y de cómo van dando esta vuelta, no quisiera dejar pasar esta oportunidad para cerrar hablando un poco del sistema de los 6 ejes. Ya hemos hablado individualmente de cada uno de ellos, pero ahora quisiera hablar de la relación que tiene un signo con el que tiene enfrente en este círculo, en este mandala. Y para eso, y también lo toqué muy brevemente en el video anterior, quiero platicarles un poco de este sistema de contrapesos. La astrología lo utiliza todo el tiempo, pero yo diría que esto se utiliza en la vida diaria. Nosotros necesitamos comparar para entender, para aprender. Si no, no lo entendemos. Yo no puedo entender algo que no conozco o que no he visto su contraparte. ¿Cómo sé que algo es bueno si no he conocido lo malo? ¿Cómo sé que algo es negro si no he conocido lo blanco? ¿Cómo entiendo lo que es la luz si en algún momento no he estado en la oscuridad? El mandala, que es la astrología, es una ciencia muy sabia, milenaria, que ha ido acumulando conocimiento año tras año, tras año, tras año, durante miles de años. Y hoy nos lo regala en este compendio, en este círculo que nosotros, los astrólogos, interpretamos, en donde estos contrapesos se van moviendo en estos 6 ejes con la relación que tiene cada signo con el de enfrente. Y entonces vamos a empezar con ese primer eje que lo tenemos en Aries. Recuerdan que Aries es el inicio de todo. Pero ¿dónde está su espejo, su contraparte? Está en Libra, que es el inicio de todo lo que tiene que ver con el otro. Aries es el inicio conmigo, Libra es el inicio con el otro, y se unen. Y ahí lo que tenemos es el eje del yo, por Aries, con el tú, con Libra. La idea siempre, cuando trabajamos en la astrología, no es cargarnos a un lado, porque si yo me voy a Libra, tú, estoy renunciando al yo. Y si yo me voy al yo, me vuelvo un egoísta en donde soy incapaz de verte a ti. La idea siempre en la astrología
es llegar al punto medio, y en el punto medio hay un circulito, que ese somos nosotros. Y nosotros nos componemos de todo lo que hay alrededor de ese mandala. No importa si tú eres signo solar Leo con ascendente en Acuario. No le importa, tú tienes Leo y tienes Acuario, pero también tienes los otros 10 signos del zodiaco contigo. Algunos más ocultos, algunos más visibles, algunos con más problema para manifestarte y algunos con una facilidad muy grande. Pero todos nos componemos de los 12 signos zodiacales, de los 12 arquetipos de personalidad en mayor o menor medida. Y el trabajo que tenemos que hacer es desarrollar este justo medio de cada uno de esos ejes, equilibrarlo para llevar una vida, como lo dice la palabra, equilibrada. El segundo eje, después de Aries, ¿qué signo sigue? Sigue Tauro. Y Tauro se ve reflejado con el que sigue de Libra, que es Escorpio. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tauro es lo visible, Tauro es lo material, los bienes, lo que puedo acumular, lo que tengo, la belleza, aquello que puedo ver, contra Escorpio, que es lo oculto, lo privado, lo que guardo para mí, lo profundo, no lo superficial. Y la idea es lo mismo, no podemos vivir una vida totalmente secreta como no podemos vivir una vida totalmente velada. Hay cuestiones que se quedan para nosotros, para nuestra pareja, para nuestro crecimiento muy personal que debemos aprender a manejar para entenderlo de alguna manera. Es decir, no puede existir solo la atracción sexual, por ejemplo, vista desde esta parte superficial de Tauro y esta parte sexual de Escorpio. Tiene que haber algo más, tiene que haber una profundidad, hay que llevarlos al centro. Tenemos en el tercer eje el eje de Géminis con Sagitario, tercera casa, con novena casa, en donde Géminis tiene que ver con lo local, lo próximo, lo inmediato, la comunicación uno a uno, lo que tengo enfrente y cerca de mí, contra Sagitario, que es la apertura. Si bien en Géminis estamos guardados o entendiendo lo que hay en nuestro entorno más cercano, en Sagitario decidimos lanzar la flecha, decidimos ir más allá, ir transcontinental, viajar, abrirnos, mostrarnos no a una persona sino a muchas personas, ir más allá, no nada más de la gente que conozco sino de la gente que no conozco para buscar una verdad, porque en Géminis encontramos nuestra particular verdad en chiquito, lo pequeñito, lo que yo puedo manejar de comunicarme contigo y voy creando ese mundo pequeño que cada vez se tiene que ir ampliando más. Cuando llegamos a Sagitario, entendemos que ese mundo tiene que ser vasto y amplio. Necesitamos expandirnos. Llegamos al cuarto eje, que al igual que el primero es un eje muy importante porque es lo que divide al mandala en 4 cuadrantes, en donde el 1 y el 7 nos dan nuestro ascendente, que es la forma en la que yo me muestro a los demás, con nuestro descendente, y en este otro eje, que es el cuarto eje de Cáncer Capricornio, nos da nuestras raíces contra lo que yo muestro o soy. Y entonces tenemos la familia, las raíces, nuestros apegos contra las instituciones, lo que se muestra, lo que hay afuera, la edificación. Mientras que Cáncer se va a las raíces, al cimiento, Capricornio se va a la estructura, a una estructura piramidal, a una estructura hacia arriba, para que la cabra pueda subir y montarse en lo más alto y mostrarse al mundo diciendo esto soy yo. ¿Ok? Tenemos el eje 5, que es el eje de Leo y Acuario, en donde Leo es la autoexpresión, es el yo creativo, estoy entendiendo qué traigo conmigo para crear, para defenderme en este mundo, para mostrarme, para definirme. Y luego por el otro lado tengo Acuario, que te dice, bueno, sí, todo está muy bien, pero ahora
vamos a hacer cambios. Hay nuevas opciones, eso que tú creías que era, pues algunas cosas pueden funcionarnos, pero otras no. Y hay que estar abiertos al cambio. Acuario es el cambio, es lo nuevo, es la otra opción. ¿Ok? Y por último tenemos el eje que cierra el mandala con Virgo y con Piscis. Y Virgo, que habíamos hablado ya, que es la metodología y los hábitos. Virgo es la utilidad direccional. Esto sirve para esto. Tal cosa funciona en tal ocasión. Yo trabajo con esto. Contra Piscis, que es olvídate de si tú eres esto y esto se pone al servicio del todo. Vamos a fusionarnos, vamos a quitarnos de estos pragmatismos, de estas estructuras rígidas, de estas líneas, de estos surcos que solo podemos caminar por ahí para entender que todos somos tierra, sin importar si estás en un surco, en una planicie, en una montaña, en una playa, eres parte de un mismo todo. Eres parte del cosmos. Bueno, así es como quiero despedirme yo de ustedes, esperando que este video les haya gustado, que les haya traído algo de luz o de comprensión para aquellos que apenas se están acercando a la astrología. Para aquellos que ya la conocen, pues compartir con ustedes mi muy particular punto de vista de lo que es este mundo del mandala en este caso. Y yo les recuerdo que si les gustó mi video, por favor se suscriban a mi canal, le den like, activen la campanita. Mi intención es estar subiendo videos muy seguido para poder dar más a conocer todo este mundo. Y en esta era de Acuario sin ustedes sencillamente sería imposible. Así que yo les agradezco mucho su tiempo, les mando un saludo enorme y recuerden que mi nombre es Joser y yo los veo la próxima.